El día de hoy, 6 de junio del 2022, arranca la 9ª Cumbre de las Américas. Y esta, ha quedado claro ya, se ha convertido en la peor catástrofe diplomática para la élite de Washington. Sin embargo, hay muy pocas cosas que se ha dicho sobre qué es la Cumbre de las Américas, qué significa, cuál es su origen, qué pretende o qué objetivos pretendió alcanzar, los consiguió o no. Esta es una historia que es importante que la entendamos desde un principio para que luego sepamos cuál es la proyección que puede tener. Pero no te preocupes que aquí en Prensa Alternativa te lo vamos a explicar. Mi nombre es Juan José El Castillo El J. Gracias por estar en el canal Prensa Alternativa. A ver, creo que en principio, o sea, como base es importante definir un poco de historia sobre la Cumbre de las Américas. La primera de la Cumbre de las Américas se convoca en el año de 1994, para ser específico, en diciembre del año de 1994. ¿Cuál era el contexto histórico del momento? Quedaba claro que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas había colapsado, es decir, había terminado, o quedaba clarísimo que había terminado ya la Guerra Fría, y además quedaba como verdad sacrosanta que el único hegemón, la gran potencia era los Estados Unidos de Norteamérica, y por tanto esa era la realidad geopolítica de ese momento. La élite de Washington, la élite neoliberal de Washington, en consonancia con este hecho, busca un espacio para no solo reafirmar su posición geopolítica, sino para consolidar y avanzar. Hay que recordar que por aquellos años, gobierna a los Estados Unidos el demócrata Bill Clinton, ¿sí? ¿Qué estaba pasando en Latinoamérica en esos años? Bueno, se vivía el boom de las privatizaciones. Sí, ustedes la recuerdan correctamente, ¿no? El boom de las privatizaciones había traído pues, negocios, digamos, opacos, por decirlo menos, ¿sí? que había conseguido que muchas personas, sobre todo exfuncionarios o empresarios amigos de los gobernantes neoliberales, terminaran convirtiéndose en multimillonarios e inscribiéndose en la lista Forbes. Por supuesto, ante el aplauso de Wall Street y ante la extorsión, en muchos casos, del Fondo Monetario Internacional, porque era privatiza, yo te presto, pero privatiza, y privatízale a él en específico, y en estas condiciones. Las cosas fueron en ese contexto, y ya en este punto nadie tendría la pechuga de andar negando una realidad de este tipo, ¿sí? En este contexto, la caída del muro de Berlín, la consolidación del nuevo hegemón, Bill Clinton necesita convocar a una reunión, que es la primera Cumbre de las Américas, para iniciar un proyecto político, ¿sí? Un proyecto geopolítico, ¿sí? Para las Américas, y para eso convoca a la primera Cumbre de las Américas. El objetivo era imponer el ALCA, que era una alianza comercial, decían ellos, pero que en realidad tenía los siguientes alcances, para mencionar nada más unos 4. El primero es que la moneda que se iba a utilizar en toda América habría de ser el dólar. ¿Se imaginan que eso hubiera pasado con la inflación que tienen ahora en Estados Unidos? Pues nos las hubiesen trasladado nosotros, ¿sí? O sea, pero el objetivo del ALCA era que todos nosotros renunciáramos a nuestras monedas y que dependiéramos del dólar. Esa era una de las condiciones. Segundo, que los recursos naturales que se produjeran en Latinoamérica y el Caribe prioritariamente deberían venderse. En realidad estaba todo arreglado, ni siquiera prioritario, que deberían venderse de manera exclusiva a los Estados Unidos, ¿ya? Petróleo, gas, acero, todos los recursos naturales deberían ser vendidos a los Estados Unidos. Tercero, si es que alguna nación latinoamericana o del Caribe decidiera llevar a cabo algún tipo de alianza comercial, esta primero debería ser aprobada por los asesores de la Casa Blanca. Otro de los puntos, el número 4, o sea, de los que ahora solo me voy a mencionar, es que los Estados Unidos se comprometía en proveer
seguridad militar. ¿Ya? Es decir, en otras palabras, dicho en simple, las naciones latinoamericanas y del Caribe se comprometían en ceder la legislación y los espacios físicos necesarios para que la potencia del norte instalara bases militares en nuestras naciones. Esa era en esencia el ALCA y ese fue el objetivo con el que comienzan la primera de las cumbres de las Américas. La convoca Bill Clinton y busca evidentemente una sede que sea simbólica. Florida, Miami. ¿Sí? En aquellos años, en Florida, Miami, residía una clase política influyente no solo en Estados Unidos, sino en Latinoamérica y el Caribe. ¿Sí? Los anticubanos, los anticastristas, que habían hecho de el anticubanismo, del anticastrismo su negocio y que irradiaban políticas antiprogresistas desde Florida, Cuba. Las cosas han cambiado mucho con el devenir de los años. Tengo muchos amigos allá en Florida que no dicen o no revelan su real posición política porque tienen miedo de perder trabajo y demás, pero no voy a profundizar en eso ahora. ¿Sí? Bill Clinton convoca a esta primera cumbre con estos clarísimos objetivos, pero ojo, si uno convoca a una cumbre, sabe que tiene que tener cierto soporte del otro lado, ¿sí? De los convocados. Tiene que saber si es que los convocados van a jugar con sus intereses. Y voy a mencionar tan solo a tres de los que fueron convocados, de tantos otros, pero tres que me parecen simbólicos por el momento en el que estamos viviendo ahora. No quiere decir que los otros fueran menos sinvergüenzas. Voy a citar tan solo a tres. Cuando Bill Clinton convoca a la primera cumbre de las Américas, ¿saben quién gobernaba Perú? Alberto Kenya Inamoto Fujimori. Sí, el dictador Fujimori. ¿Ya? Este señor, que había tomado el poder después de un atroz autogolpe dado el 5 de abril de 1992, había privatizado todas las empresas públicas y privadas, todas las empresas públicas que encontró. Concesionó a precio de huevo roto todos los recursos naturales peruanos. Por supuesto, ante el aplauso de la élite occidental que estaba feliz porque habían hecho tremendos negocios con los recursos peruanos. Ya, este era el que fue convocado en la primera cumbre de las Américas. Este fue el que le dijo, sí, vamos a estar, no te preocupes. ¿Ya? Solo para recordarnos, para que veamos el tipo de personajes que fueron los que hicieron esta composición inicial. Fujimori, cuando luego fue apartado del poder por sus ex amigos, ¿sí?, de la Casa Blanca, se escapó de Perú y se fue a Japón, donde renunció por fax a la presidencia peruana. Ya, esto es parte de la vergüenza para nosotros los peruanos, ¿sí? Y se calcula que en aquel entonces la fortuna sustraída a las arcas peruanas eran de 6.000 millones de dólares. Estos son los amigos con los que Bill Clinton convocó a la primera cumbre de las Américas. Por supuesto que le dio su premio, ¿no? Porque poco más o menos 2 años después, para ser específico, el 21 de mayo del año 1996, Clinton lo recibe con abrazos y la parafernalia en la Casa Blanca. Oye, pero era un golpista, dio un golpe de Estado. No te preocupes, ¿no? Es un neoliberal y nos está apoyando en la cumbre de las Américas y el ALCA. Lo recibimos, se acabó. ¿No era que eran tan demócratas y tan institucionales? No. Con golpe de Estado y todo, al señor lo recibieron sin ningún tipo de problemas. Esa es la realidad y hay que decirla tal cual. Ese es un caso, el Perú, pero no es el único. A ver, México. ¿Qué estaba pasando en México en ese momento? La bisagra o el traslado de poder de Carlos Salinas de Gortari a Zedillo, a Ernesto Zedillo. Estos sinvergüenzas, y los mexicanos saben muy bien a lo que me refiero, estos sinvergüenzas habían conspirado para provocar la crisis económica más grande que ha tenido México, del que se tenga memoria. ¿Ya? Llevaron a cabo un rescate financiero, conocido como el FOBAPROA, ¿sí?, que quebró la economía de toda la clase media y trabajadora mexicana. Tan brutal fue esta crisis económica que en ese periodo de tiempo 7 millones de mexicanos
tuvieron que emigrar a los Estados Unidos en búsqueda de cualquier tipo de oportunidad económica. De hecho, en el ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, señaló este proceso como uno de los procesos migratorios de un pueblo, el más grande de todos los que ha habido en tiempo de paz. O sea, de esto es responsable Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, ¿sí? Quebraron la economía mexicana. Por supuesto, mientras que quebraba la clase media mexicana, los especuladores en Wall Street ganaban de la noche a la mañana millonarias, multimillonarias cantidades de dinero. Por supuesto, ante el aplauso y el beneplácito del señor Bill Clinton, que luego a Zedillo le dijo: no te preocupes, hermano, yo te apoyo, ¿no? yo te doy un soporte financiero. ¿Ya? Nada más que me tienes que entregar los fondos de Pemex. No, Pemex queda bajo tu control, pero nosotros decidimos cómo funciona. ¿Ya? Hasta ese grado de maldad. Por supuesto, en su momento, Bill Clinton recibió a Carlos Salinas de Gortari y a Zedillo en la Casa Blanca. Además, ambos se han vanagloriado de ser amigos personalísimos del presidente Bill Clinton. Estos personajes fueron los que contribuyeron a la convocatoria de la primera cumbre de las Américas. Estoy mencionando Perú, México, y vayamos a Venezuela, por ejemplo. ¿Quién gobernaba por aquellos años Venezuela? ¿O qué hechos políticos se vivían en Venezuela por aquellos años? Se vivía el traslado de poder de Carlos Andrés Pérez, este miserable ladrón, sinvergüenza, corrupto, ¿sí? Carlos Andrés Pérez, que le entregaba el poder a Rafael Caldera. Y vamos a centrarnos en la figura de Caldera, ya no tanto en Carlos Andrés Pérez, que ya estaba de salida. ¿Quién era Rafael Caldera? Un intelectual, así tipo Mario Vargas Llosa o Kraus para los mexicanos, por ejemplo. ¿Ya? Era un sinvergüenza de 7 suelas que se presentó como un intelectual, entre comillas, pero que en realidad llegó al poder haciendo campaña con dinero opaco, con dinero sucio que le entregó el banquero venezolano, cubano Orlando Castro, que dicho sea de paso terminó preso en Nueva York, él, su nieto y su hijo. Su hijo y su nieto terminaron presos, ¿ya? Por unos manejos tremendamente turbios. Rafael Caldera no era sino la secuencia, ¿ya? Un punto más en una política de Estado instalada por los neoliberales que tenían un objetivo: entregar los recursos petroleros a las empresas transnacionales occidentales. ¿Ya? Y lo cumplió hasta el último día de su mandato. Así de simple está la cosa. ¿Ya? Entonces, y Rafael Caldera fue uno de los grandes promotores y alguien que le dijo a Bill Clinton: por supuesto, primera cumbre, allá estoy contigo, hermanito, no te preocupes, por supuesto que voy allá. ¿Ya? Para que nos hagamos una idea, el objetivo de la primera cumbre de las Américas fue imponernos el ALCA. ¿Ya? Ahora, parecía que las cosas iban viento en popa y estaban a favor de los neoliberales y felices todos ellos. Sin embargo, las cosas comenzaron a ir medio que no tan bien, ¿no? Porque luego vendrían las cumbres de Canadá y Chile, en que la cosa andaba así ya media, que no andaba bien, porque comenzaron a surgir espontáneos movimientos civiles, ciudadanos que protestaban contra el proyecto del ALCA y protestaban contra la presencia del presidente estadounidense que estaba de visita, ya sea que fuese, en este caso, Clinton o su sucesor, el señor Bush. ¿Sí? Las cosas fueron tornándose cada vez más complicadas hasta que llegó el año 2005. Muchos no saben que el 2005 fue un año decisivo para Latinoamérica y el Caribe. En el año 2005 se decidió tu futuro, el mío y de las generaciones que han de venir. Y eso, tristemente, no se enseña en los libros de historia. Es algo que debe saberse. ¿Qué pasó? En el 2005 se lleva la Cumbre de las Américas que organiza Argentina, ¿sí? En Chile, de la Rúa le había prometido al mandatario estadounidense: vengan ustedes acá a Argentina, aquí vamos a aprobar el ALCA. ¿Ya? Aquí se aprueba el ALCA. Lo que no supieron o no calcularon es que para comenzar de la Rúa no iba a estar,
porque hubo un movimiento social tan fuerte en Argentina, los argentinos no me dejarán mentir al respecto de esto, que el señor de la Rúa tuvo que dejar la Casa Rosada en un helicóptero porque la gente lo buscaba, pero no para entregarle rosas. ¿Ya? O sea, la gente estaba molesta y de la Rúa tuvo que abandonar el poder montado o trepado en un helicóptero de la manera más vergonzosa. Bueno, resulta que la Cumbre de las Américas, en este caso la cuarta Cumbre de las Américas, se llevó a cabo en Mar del Plata, Argentina. Bush fue con esperanza, y dicen algunos con la certeza de que el ALCA iba a ser firmada, iba a aceptarse. ¿Ya? Lo que no contó es que ya el anfitrión que lo recibió no era el de la Rúa, sino era Kirchner. ¿Ya? Y que además la cosa estaba movida, pues la gente estaba molesta. Se convocaron miles, cientos de miles, millones en toda la patria grande rechazando al ALCA. Sin embargo, en el hecho más concreto, a 6 kilómetros del lugar donde se estaba llevando a cabo la Cumbre de las Américas, en un estadio de fútbol, se reunió la Cumbre de los Pueblos. ¿Ya? Se dice que acudieron aproximadamente unas 100.000 personas a este encuentro, gente de todas las partes del continente, a rechazar el ALCA. Los protagonistas, o algunos de los protagonistas, aparte de ese valiente pueblo de la patria grande, podemos recordar, por ejemplo, al astro Diego Armando Maradona, a Silvio Rodríguez, a Evo Morales y al presidente Hugo Chávez, que pronunció ese famoso discurso, ALCA, ALCA, al carajo. Por supuesto, la reacción de un pueblo que lo coreó y que lo festejó. Horas después, George Bush regresaba a Washington. Ya no era Clinton, era George Bush, que lo había sucedido en el poder, ¿no? George Bush regresaba a Washington sin haber logrado imponer el ALCA. ¿Ya? Este fue el punto de inflexión. Aquí las cumbres de las Américas comenzaron a retroceder y a retroceder y a retroceder, y que les fue de mal, en peor, a los neoliberales. ¿Sí? Y la élite de Washington lo tenía tan claro, lo tenía muy, pero muy claro. Al punto que en el año 2018, cuando a Perú le tocó organizar la Cumbre de las Américas en Lima, y hubo un hecho vergonzoso que el gobierno peruano, yo pido perdón a mis hermanos venezolanos por este hecho, le negó la invitación al presidente constitucional Nicolás Maduro. Pero pasó algo que me parece digno también del estudio y de la reflexión. Quien tendría que haber venido era el presidente estadounidense en ejercicio, el señor Donald Trump. Y Trump, o Trump, como le dicen algunos, ¿sí?, decidió no venir, ¿ya? Porque sabía que aquí le iban a esperar pues cacerolas que sonaban y que le iban a decir, oiga, ¿sí? O sea, no lo querían. Y él dijo, no, que vaya el vicepresidente, no, yo tengo asuntos que resolver. Había un tema en Siria, de una situación complicada de la que ahora no voy a hacer referencia, ¿no? ¿Sí? Tema complicado. Pero no, y esa fue la justificación, ¿no? Yo tengo que estar atento a los eventos que están desarrollándose. Sabía que no venía a Lima porque acá le iban a hacer sonar cacerolas. Sabía además que tenía que quedarse en Washington porque el abogado que tenía había metido la pata en unos asuntos legales suyos y sabía que esto lo podía poner en una situación vulnerable. Ya dijo, no, yo no voy a Lima, me quedo en Washington. Sabía que le iban a sonar los cacerolazos. Ya en ese punto, la Cumbre de las Américas estaba podrido el asunto. Ya estaba podrido el asunto. Habían los neoliberales retrocedido en sus ínfulas de poder, en su voracidad de poder, para comenzar en un periodo de retroceso. Sin embargo, hasta ese momento, quien tenía la voz cantante eran los burócratas de Washington y quienes organizaban las cumbres, porque le decían al gobierno peruano que no venga Maduro, que no le mande la invitación, y por supuesto no se la mandaban. Sin embargo, esta cumbre que acaba de comenzar marca o tiene un hito histórico porque por primera vez naciones de Latinoamérica y el Caribe le dicen, ¿quieres que vaya? Y en tus condiciones, como tú quieras, para que hagamos las cosas como tú quieras. No sé,
No sé. Y tenemos que reconocer todos los latinoamericanos y ciudadanos del Caribe que la voz más importante en este proceso ha sido la de Andrés Manuel López Obrador, que hace unas horas atrás ha confirmado que no va y no va. Biden estuvo desesperadísimo, soñaba con una foto junto a Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque ahora la cumbre ya no es en Florida, Miami. No, ahora es en Los Ángeles, California. Esto es simbólico y tiene un gran valor. ¿Por qué? Porque la primera cumbre era donde estaban los anticubanos, Gloria Estefan y todos estos, ¿sí?, los anticastristas, ¿ya? Desde donde irradian poder, pues, y le entregan el poder a Marco Rubio para que elija al orco del pantano. Pero no, las cosas han cambiado. Ahora, el poder latino en los Estados Unidos no está en Florida, Miami, está en California. En California, los 30 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos comienzan a generar peso político en Estados Unidos, dentro de Estados Unidos. Es para nadie innegable la influencia política que tiene AMLO en Estados Unidos. Eso jamás había pasado. Siempre era la influencia de Estados Unidos en México. Siempre era el embajador estadounidense en México, una suerte de virrey que imponía sus decisiones al gobierno estadounidense. Pues ahora la ecuación ha cambiado. Karma, dirían algunos. Karma, dirían algunos. Pero no. ¿Sí? No sé. ¿Ya? Ahora Biden añora, busca desesperadamente una foto junto a AMLO. Por supuesto, ese habría sido un elemento tremendo para mejorar su desdibujada figura, por no utilizar un término más grueso, de este presidente, con cara a todo lo que está pasando en el mundo, de lo que no voy a hacer referencia para no ampliar. ¿Ya? La situación está recontra difícil. Entonces, una foto junto a AMLO, pues evidentemente le hubiera mejorado la situación. Pero la cosa no va por ahí, no lo ha logrado, y la Cumbre de las Américas ahora es un franco retroceso en el proceso de dominación imperial en Latinoamérica y el Caribe. Yo he leído muchos artículos, sobre todo, por ejemplo, en Deutsche Welle y en BBC Londres, y voy a mencionar a uno, incluso a Infobae, ¿sí?, que acusan a la élite de Washington de haber descuidado a Latinoamérica y de permitir la infiltración de la economía china y de la infiltración rusa, ¿no? Y que han descuidado Latinoamérica por lo que dicen ellos, ¿no? Ellos dicen que ellos han perdido influencia en Latinoamérica. No es que la hayan descuidado, no, sino que al carajo, el discurso de Chávez en su momento definió una realidad y dejó claro que ellos ya no podían venir a hacer lo que ellos quisieran. Por supuesto que después del 2005 comenzó a generarse todo una respuesta finamente aceitada para dañar a los gobiernos progresistas de América Latina. O sea, los ejemplos muchos, pero puedo mencionar uno por decirte, la prisión injusta de Lula, perseguido injustamente por un perverso y corrupto juez, de la mano de un perverso y corrupto fiscal, que yo no sé cómo están libres, ¿ya? Pero por órdenes, ya sabemos de quién. Ustedes lo tienen claro, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de Lula, de Rafael Correa, de Evo Morales en su momento, y de todos. ¿Ya? O sea, después del 2005, como supieron que no podían imponernos el ALCA, entonces dijeron, no, pues vamos a hacerles la vida imposible, porque es innegable que todavía tienen a sus emisarios, ¿no? a sus tentáculos, y han sabido utilizar esto hasta el final. ¿Sí? La cumbre, la 9ª cumbre que ha comenzado el día de hoy, pues solo es una exposición de la línea en la que se encuentran y que tratan de defender. ¿Cuál es uno de los temas principales que se va a atender en la cumbre? Decirle a China no al 5G. ¿Ya? Es lo que busca Estados Unidos, convencerle a los pueblos de Latinoamérica y el Caribe que le digamos no al 5G chino. ¿Por qué?
porque la argumentación es, esta potencia va a utilizar el 5G para chuponearnos, para poner pájaros en el alambre. Y pregunto yo, ¿no habían otros que lo hacían antes? Que incluso chuponearon al presidente Lula. Chuponeado me refiero a meterle pájaros al alambre, o sea, interceptar, ¿no? A la presidenta Dilma Rousseff en Argentina, en Brasil. Digo, ¿no se le hicieron? No sé, no sé. Lo que queda claro es que la cosa para la élite de Washington está, o sea, es una línea de retroceso. Cada vez lo que están haciendo es defender posiciones e ir retrocediendo de a poco. Y no han tenido mejor idea, mejor respuesta, porque le tienen miedo, pues, le tienen terror a las sillas vacías en este escenario, ¿no es cierto? Entonces se les ha ocurrido invitar al gobierno de España. En serio, al gobierno de España. Oiga, Juan González, usted que es el asesor principal del presidente Biden en temas de Latinoamérica, ¿no se ha dado cuenta usted que España no está en América, sino en Europa? ¿Tanto miedo le tienen ustedes a las sillas vacías? Mira, Juanito González, yo te doy un consejo, en todo caso, que te ayudará a resolver en alguna medida. Oye, de repente no, pero todavía estás a tiempo. ¿Por qué no le mandas una invitación a Juan Guaidó? Claro, si ustedes lo han reconocido, mire, es que es ilógico, ¿no? No es que ustedes lo han reconocido como presidente, entonces la invitación se le hubiesen mandado a Juan Guaidó, pues, ¿no? Y lo hubieran sentado ahí, aunque sea un rinconcito, para que lo vieran ahí, pobre y tontuelo, metido en un rincón. Pero saben que ustedes no van a hacer el ridículo, o no quieren exponerse a un ridículo de esa dimensión. Washington está tratando de relajar la situación, ha levantado lo que ellos le llaman sanciones, que en realidad es un bloqueo a Cuba, ciertas cosas mínimas, ¿no? Están permitiendo los vuelos, han eliminado el límite de $1.000 trimestrales de los envíos a los ciudadanos. En el caso de Venezuela, ha autorizado a las empresas europeas comprar crudo venezolano. Por supuesto, la situación tiene que ver con lo que está pasando en el oriente de Europa, en el este de Europa, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero cada día la situación para ellos es de absoluto e irreversible defensa de posiciones geopolíticas que van perdiendo día a día gracias a la madurez geopolítica del pueblo de la patria grande. Mi nombre es Juan José El Castillo, el J. Gracias por haber estado en nuestro canal Prensa Alternativa.